Pues vamos a continuar nuestra serie Justos en Cristo. Estamos estudiando la carta a los Romanos. Ya estamos en el capítulo 12. Abra su Biblia, por favor. Hoy el mensaje tiene por título: Piensa de ti con moderación. Piensa de ti con moderación. ¿Cómo vas a pensar de ti? Con moderación. Y alzó los ojos, y la hermana le hizo así, con moderación. Es que todavía no desarrollamos el mensaje, ¿verdad? Ya al final va a decir, con moderación. Pero ahorita le hizo así de, ay. Piensa de ti con moderación. Miren, la semana pasada iniciamos ya la segunda parte de la epístola. Iniciamos el capítulo 12 de esta carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Esta segunda y última sección de la carta está compuesta de 5 capítulos, en donde ya, gracias a Dios, Pablo dejó ya la teología y a partir del capítulo 12 comienza a hacer casos prácticos. Entonces, va a ser muy bueno para la iglesia y para mí. Pudimos estudiar solamente 2 versículos. Vimos el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Los recuerda? Si usted no pudo acompañarnos, les súper recomiendo que la vea en YouTube o en Facebook, el medio que use. Véala, por favor, es importante. Pero vamos a leer los versos 1 y 2. Romanos 12 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, en nuestro pensamiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de estos 2 versículos hay 2 elementos. Número 1, el cuerpo, ¿no? ¿Sí lo vio o no? En el verso 1. Lo que nos dice en relación al cuerpo es que debe ser sacrificado. Estudiamos la semana pasada que es un acto permanente, de una vez por todas tú sacrificas, eres crucificado juntamente con Cristo, es definitivo, ya no hay vuelta atrás. Y todos sus deseos, ¿te acuerdas? Es que yo quería hacer esto, yo quería viajar, yo quería... Y entonces tú mueres, dices, ya no más yo, aquí está, Señor, lo sacrificas. Y Dios comienza a hacer de tu vida algo bajo su voluntad, ya no más la tuya. Entonces, hay 2 elementos. Número 1 es el cuerpo y el segundo elemento, el verso 2 nos habla de la mente. Y estudiamos cómo el mundo te va a tratar de amoldar a su forma de pensar. Pero lo que nos dice el versículo es que tú tienes que disponerte. Decirle, Señor, aquí está mi mente y yo te pido que tú la transformes con tu palabra. ¿Se acuerdan o no? Tú tienes que permitirle a Dios que Él vaya transformando por medio de la renovación de tu entendimiento y mi entendimiento. Entonces, tenemos estos 2 elementos que conforman a toda persona. ¿Sí o no? Sí. ¿Todos aquí tienen un cuerpo y una mente? ¿Sí o no? Sí. Sí, todos lo tenemos. Y cuando venimos al Evangelio, esta persona es reconciliada con Dios. Ya es hijo, es hija de Dios y en ese momento participa de una comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, a eso yo le quiero llamar esta mañana que se da una relación vertical. Pero en ese momento, sin que te des cuenta de forma simultánea, se da también una relación horizontal. Eres incluido inmediatamente en el pueblo de Dios. Y tú puedes decir como yo, oye, pero pues nadie me preguntó, ¿no? Nadie te pregunta, pero inmediatamente tú te reconcilias con Dios, se hace esa relación vertical, e inmediatamente eres parte del cuerpo y se comienza a dar una relación horizontal. ¿Con quién? Con el cuerpo, con la iglesia. Y esa es la analogía que va a usar Pablo hoy. Entonces nos va a dar algunas instrucciones prácticas para el creyente, ya no, como vimos en el verso 1 y 2, con su relación con Dios, sino ahora va a ser del creyente con su relación con la iglesia.
¿Le interesa o no? Vamos a iniciar Romanos 12, verso 3. Digo pues, ¿están conmigo? ¿Todos? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Entonces, noten algo bien padre, y es que inicia igual que en el verso 1. ¿Te acuerdas cómo inició? Así que, hermanos, entonces aquí igual en el verso 3 utiliza un conector, una interconexión, con relación a lo que dijo en el verso 1 y 2. Digo pues, por la gracia que me es dada, pero aquí la gracia no se refiere a la gracia salvífica, o sea, esa gracia con la que fuimos salvos, sino hace referencia a la gracia de Pablo por ser apóstol. Tiene un sentido un poco más como de autoridad, echa mano Pablo de esa autoridad que tiene como apóstol, y dice esto de por la gracia que me es dada, a la cual está entre vosotros. A cada cual que está entre vosotros, Nueva Traducción Viviente, se lee: le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. 2 puntos. Entonces, ya aquí podemos concluir algo. Y es que lo que va a decir a continuación es algo importante. ¿Por qué? Número 1, porque echó mano de esa autoridad que tiene como apóstol. Y número 2, porque va a darle una advertencia a la iglesia. Entonces requiere de atención. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, dice. Sino que piense de sí, ¿cómo? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, claramente Pablo está haciendo un llamado a la humildad. A que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia podamos hacernos un autoexamen. La pregunta es, ¿por qué cree usted que hace esto Pablo? Miren, existe una equivocada tendencia a hacer una falsa evaluación de nosotros mismos. ¿A poco no? Yo estuve ahí donde usted está ahora sentado. Y a veces vienen pensamientos de este tipo: me gustó lo que dijo, pero yo lo diría de esta manera. ¿Sí o no? ¿Quién lo puede reconocer? ¿Verdad? No, yo lo hubiera dicho mejor, yo lo haría mejor. Y tenemos esa tendencia a que cuando nos evaluamos, tenemos un concepto más alto de nosotros mismos, de lo que es la realidad. Y Pablo nos está diciendo, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Miren, nada le causa tanto daño a la iglesia local que un creyente que se siente superior. Nada le hace más daño a la iglesia. Y trata de desempeñar un ministerio que no. Ahora, hay otro lado. Hay creyentes que se evalúan y se subestiman. Y dicen, yo no podría. Oye, hermano, es que hay que hacer esto. No, yo no sé. Algunos se evalúan de más y otros se menosprecian. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que es, evalúate y no tengas un concepto más elevado, sino que piense de sí con cordura, dice. Porque a veces se nos va la cordura, la cabra. Y yo sí, no, yo ya iría a las cárceles y yo ya estaría en los hospitales y se te va la onda. Y la pregunta es, ¿y qué haces ahí sentado? Entonces tenemos ese concepto y dice, no, con cordura. Nueva Traducción Viviente dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Lo que es, ni más ni menos. La pregunta que yo me hacía mientras preparaba el mensaje es, ¿qué te da la pesa correcta? O sea, que cuando tú te subas a la báscula, ¿qué es lo correcto? Y nos lo dice el mismo texto, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esa es la pesa, la medida de fe que Dios te dio. De entrada hace un llamado a la humildad, al momento en el que tú te veas en el espejo. Ni más ni menos. Escúchame lo que dice Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Entonces dice Pablo, no, piensa de ti mismo con cordura, con sensatez. ¿Y qué es lo correcto cuando te mires al espejo? Soy un pecador. En mí no hay nada bueno. Si hoy tengo algo, es por pura gracia de Dios. Es esa gracia la que me capacita para hablar, para decir, para ir, para hacer, para no hacer. Pero realmente en mí no hay capacidad. Esa es una forma correcta de vernos en el espejo. Después Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 5, dice, igualmente jóvenes, ¿hay aquí jóvenes? Ok. Estén sujetos a los ancianos. A ver, jóvenes. El se volvió. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, dice primera de Pedro 5:5, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? 2 puntos, escucha bien. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces tú estás ahí sentado y dices, yo canto mejor. Yo predico mejor. Híjole, si me dieran la chance, yo enseño mejor. Y ves al hermano limpiando, uy, no, yo limpiaría mejor. Yo limpiaría mejor. Oye, el hermano, ¿viste que le dio? Uy, yo daría más. ¿Verdad que pensamos así? No, dice. Eso es orgullo, hermanos. Es lo opuesto a lo que está viniendo, lo que viene diciendo Pablo. Y lo que acabamos de leer es que Dios resiste. Tal vez por eso no está sirviendo ahora. Pero al humilde le extiende su mano a Dios. Primera de Juan 1:9, vamos por favor. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Vamos a ver aquí un ejemplo. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Listos? Bueno, voy a avanzar porque tengo mucho que deciros esta mañana. Fíjense, Juan escribiendo dice, yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes, ¿cuántos le pondrían a su hijo así? ¿No es primera de Juan? Segunda. Tercera. Se me fue. Yo me quedé en primera y ya iba en tercera. Verso 9. Yo escribí una carta a la iglesia. ¿Sí? Tercera. ¿Me perdonan? Gracias. Yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes, ahora sí les pregunto, ¿cuántos le pondrían así a su hijo? Diótre. Y luego García, ¿no? Diótrefes García. Bueno, fíjense esta parte práctica, ¿eh? Está escribiendo Juan, ya vimos que es la tercera carta, capítulo 1, verso 9. Yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad. Órale, o sea, imagínate con Juan, ¿eh? Y digo, Juan, ¿quién es ese Juan? Pues le gusta mandar. ¿Hay aquí Diótrefes? Diótrefas. Se agacha así y dice, no, que a mí no me vea, soy Diótrefas. Por eso, versículo 10, cuando yo vaya a visitarlos, le llamaré la atención, porque anda hablando mal de nosotros. Y no solo eso, sino que tampoco recibe a los seguidores de Cristo que llegan de otras partes. ¿No los recibía? Y si alguien quiere recibirlos, en su casa se los prohíbe y los echa de la iglesia. ¿Qué les parece este Diótrefes? Está fuertísimo, ¿no? Orgullo total en este hombre dentro de la iglesia. Y dice Juan, deja que vaya y pues vamos a tener que hablar con él. Fuertísimo, pero lo que quiero que ustedes alcancen a ver es, ¿pueden ver el daño que le hace a la iglesia a una persona así?
Bueno, vamos de regreso. Pablo sigue enseñando, verso 4, Romanos 12. Porque de la manera, ¿estamos todos ahí? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces, Pablo echa mano de la ilustración del cuerpo. No es algo nuevo, ya lo había hecho en Primera de Corintios, me parece que es en el capítulo 12. Ahí fue la primera vez que ilustra a la iglesia como el cuerpo. Pero lo interesante aquí es por qué echa mano para hablar de la iglesia y del cuerpo, para dos cuestiones. Número uno, hablar de la diversidad y al mismo tiempo la unidad. Por eso toma el cuerpo. Sí, es Primera de Corintios 12. Escúchame, no vayas, te lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos, otros no lo son, algunos son esclavos, otras son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Eso es 1 Corintios 12. Entonces, lo que quiere puntualizar Pablo, tanto en Corintios como en Romanos, es la diversidad. Es como ir al campo. ¿Cuántos han ido al campo? ¿Les gusta? Tú vas al campo y hay diversidad de árboles, de pájaros, de insectos. Hermanas, ¿les gustan los insectos? Pero cada uno de esos elementos que es la diversidad juegan un papel importante. A otros no les gusta tanto el bosque como a mis hermanos, les gusta más el mar, por eso vinieron a Cancún. Bueno, el mar es igual, tiene una diversidad. Están los tiburones, que tienen una función de depredadores, y es importante, pero también hay carroñeros. ¿Habrá aquí carroñeros? O sea, en el mar. Los cangrejos son carroñeros. ¿Quiénes son conocidos como las cucarachas de mar? ¿Se le antoja un cóctel? Todos esos elementos conforman un ecosistema y todos son importantes. Pensaba yo en una abeja. Una abeja es importantísima. Si llega a desaparecer las abejas, si llegaran a desaparecer, se descompone, se altera todo el ecosistema. Se les atribuye alrededor del 75% de la polinización. A ese pequeño. Pensemos en un auto. Hermanos, ¿les gustan los autos? La planta de Volkswagen, ¿no? En Puebla. Produce 3,000, ¿qué? Unidades. 5,000 unidades. ¿Sí? Se le llama así a los carros. Pero tienen muchas partes. Un auto tiene llantas, un auto tiene un volante, tiene suspensión, tiene dirección, tiene un montón de cosas. Y nos olvidamos de que esta diversidad forma una unidad. Y hay algunos ministerios, algunas iglesias en donde dicen, la oración lo es todo. ¿Lo ha escuchado o no? De allá, de donde usted viene. Y dejan a un lado la santidad, por ejemplo. Dejan a un lado la adoración, los dones del Espíritu. Otros ministerios dicen, no, los dones del Espíritu lo son todo. Y dejan todo lo demás a un lado. Y toda esa diversidad es muy importante en la iglesia. Entonces, hablando de los autos, ¿qué es lo más importante? ¿Las llantas? ¿El volante? ¿Las balatas? ¿Transmisión? ¿Espejos? Que todo, pastor. Todo es importante para formar la unidad, un auto. Por eso cuando tú escuches a alguien decir en alguna iglesia, no, es que tú no sabes, pero la oración lo es todo, tú ya estudiaste Romanos 12, del 4 al 5, y tú le dices, no, hermano, todo es importante. La adoración es importante, el servicio es importante, los dones son importantes, la santidad es importante, y todo eso conforma la unidad del cuerpo. ¿Va quedando claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenemos bajas? A ver, voltea a ver al de junto. Todavía no, dice, ya me estaba durmiendo y
Pastor, pues no que sí dio chance. A ver, va de nuevo. ¿Está quedando claro? Va, pregunta de examen. ¿Qué es más importante dentro de la iglesia? Espérenme. Sí, para que vea que sí. ¿Un ujier o un maestro de niños? Son igual de importantes. Oiga, a ver, va una más ruda. ¿El que predica o el que lava el baño? ¿Y sí será que lo creo o nomás me está dando el avión? Son igual de importantes, hermanos. No porque lo digo yo, son importantes para Dios y para la iglesia. Ahorita voy a ir hacia allá. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, según lo que estamos leyendo y aprendiendo hoy, número 1, que tengas un concepto correcto de ti mismo. ¿Estamos? Y número 2, que aprendas a partir de hoy a elogiar dentro del cuerpo a los hermanos que están sirviendo, a los que se ven y a los que no se ven. ¿Lo vas a hacer? Porque tú llegaste hoy y te sentaste, está a gusto, ¿no? Bueno, alguien limpió las sillas, alguien aspiró, alguien vino a prender los aires. ¿Sí sabías? Y tú llegaste y ya te sentaste. ¿Estás a gusto? ¿Alguien lo hizo por ti? Bueno, vamos a verlo más adelante. Si notan esta conducta de orgullo, de envidia, de crítica, tienen más que ver con la manera de pensar que con la forma de ser de una persona. Por lo tanto, esto nos recuerda lo que vimos en el versículo 2, la necesidad de renovar nuestro entendimiento, de ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y vas a dejar de ser envidioso, orgullosa, criticón, criticona. Verso 6. Voy a llegar hasta el 8 hoy. Les voy diciendo así para que se animen. Versículo 6, de manera que, es decir, después de ya haber ofrecido su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, de conocer ya que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, que estás permitiendo que tu mente sea transformada, te estás dejando ya moldear por los pensamientos de Dios, que eres humilde. ¿Qué dice después? Teniendo diferentes dones, esto es diversidad de dones según la gracia que nos es dada, esto se refiere al favor, a la capacidad dada por Dios a cada uno. Sí, es así, hermanos, a cada quien nos da una capacidad y una gracia a Dios. Hay pastores que pueden pastorear a 100 personas y hay pastores que pueden pastorear a 10,000. Son capacidades dadas por Dios. Pero ahí precisamente es donde tropezamos. ¿Por qué? Porque nos comparamos. Y como ya lo vimos, algunos se sienten más. Yo haría. Y otros nos sentimos menos. Yo no puedo con 10. No puedo con 15. ¿Cómo 10,000? No. Y ese es el error. Compararnos. No tenemos que compararnos. Dios te dio a ti una medida de fe y una medida de gracia para ejecutar tu don. Hazlo. No te compares si la hermana canta más bonito, si el hermano toca más bonito, si aquel predica más bonito. No te compares. Solo lleva adelante tu llamado. ¿Por qué? Porque el galardón es el mismo. Entonces, pensando en el cuerpo, imagínate tú que el pie sienta celos del ojo. ¿Te ha pasado? Que te estés cortando las uñas de los pies y el dedo gordo diga, ¿qué onda? ¿Qué orejas tan bonitas? ¿No? Le tocó allá arriba y a mí acá hasta abajo. A ver, que te pisen a ti, oreja, ¿no? No pasa. El cuerpo es una unidad y para su correcto funcionamiento se acepta. Y algunos sí nos vemos en el espejo y dices, ay, no veas qué nariz tan gacha tengo. Pero más allá de decirme la voy a mutilar, por cierto, les recomiendo el mensaje del pastor Chuy del domingo. ¿Mutiladores o mutilados? Buenísimo. Bueno, hay capacidades, hermanos. Dios nos da a cada quien. Y hay personas bien preparadas. Aquí en la congregación hay personas que siguen estudiando, un posgrado, que se siguen preparando. Imagínense que yo sienta envidia. Ay,
No, el hermano ya está haciendo una maestría. Ay, no, ¿y por qué? ¿Cómo vería usted eso? Pues mal. Yo me gozo de verlos a ustedes teniendo un crecimiento profesional, económico, familiar, ¿no? ¿Cómo voy a sentir envidia? Bueno, a partir de aquí vamos a ver 7 dones que de manera providencial son dones que estamos estudiando los miércoles. No voy a detenerme mucho, tengo que pasar rápido por cada uno de ellos, porque los miércoles lo estamos estudiando detalladamente. Llevamos 4 meses, estudiamos Primera de Corintios 12, estudiamos Efesios y ahorita estamos en este último bloque de Romanos 12. Por eso no me voy a detener mucho. ¿Quiénes han venido los miércoles? Levanta tu mano. Mira, a ver, voltea. Si alguien está cerca de ti y no tiene la mano levantada, dile de lo que te estás perdiendo. Pero Dios es bueno, ¿no? Y nos da gracia. Así que si tú no has venido y te interesan, puedes pedir los audios allá atrás al hermano Bulmaro. Más carga al hermano. Pídesela, la serie, y puedes escucharla en casa, ¿ok? Entonces voy a avanzar un poco más rápido. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí profecía es la palabra griega profeteia y tiene que ver con hablar, con proclamar. No tiene un significado de hablar del futuro, no habla de ese tipo de profecía, sino a predicación. Entonces, si el de profecía, si el de predicar, ¿cuántos saben que no todos tienen el don? ¿Sí o no? A ver, antes de avanzar quiero hacer una distinción importante. Todos como creyentes tenemos la obligación de proclamar a Cristo, ¿sí o no? Pero no todos tienen el don de predicar, ¿sí o no? Bueno, está bien, si no, pues platicamos al final. Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza, es predicar, predique, hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estos 3 son los elementos que deben existir en una predicación. Pero la característica que da Pablo aquí en Romanos es que úsese conforme a la medida de la fe. Y esto es bien interesante porque esto de medida de la fe tiene que ver conforme al Evangelio, conforme a la Escritura. Es decir, no estés predicando cosas raras, sino todo lo que tú prediques esté conformado al Evangelio, a la Escritura, a la palabra de Dios. No andes enseñando cosas raras, ni como compartía mi esposa el miércoles de ecología y de las guerras y de no, solo conforme a la Escritura. Te leo yo 2 de Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Avanzo, versículo 7 de Romanos 12. O si de servir, en servicio. Entonces, estamos hablando de dones, recuérdense. Y otra vez te pregunto, ¿todos los cristianos tenemos que servir? Sí, pero el don es otra cosa. Esta palabra de servir es el griego diaconía. Es de donde surge la palabra diácono o ujier. No vayas. No sé si seguro lo has leído en Hechos 6, capítulo 1 al verso 4, comienzan a tener conflicto con las viudas, que no se estaba tratando igual a las viudas de los judíos que de los griegos, y empiezan a hacer ahí. Y entonces los líderes de la iglesia toman una decisión, y es que oren para elegir a 7, pero las características de estas personas es que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos encárguenle esas cosas, ¿no? Servir a las mesas, atender a las viudas. Entonces dice, que se haga así, el que sirve en servir. ¿Será sencillo ser diácono? Hermanos sugieres, levanten su mano. ¿Dónde están? Así a media silla, así. No es sencillo. Miren ustedes esas 2 características que exigen. Buen testimonio
llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Es que se requiere sabiduría. Hasta va llegando el hermano, lo van a pasar a su lugar, pero uy, es el enojón. Es la enojona. Entonces con sabiduría, el hermano le dice al otro, le dice, no, ve tú. Sabiduría. Sí, porque a mí la semana pasada ya me dijo 4 palabrotas, ¿no? Se requiere, hermanos, para cuidar las cosas de la iglesia, para acomodarlas, para tratar las cosas de Dios. Avanzamos. O el que enseña en la enseñanza. Esta enseñanza es didaxón y hace referencia al acto de enseñar. Pregunta, ¿todos podemos enseñar? Sí, lo compartió mi esposa el miércoles. Se las recomiendo. Todos podemos hacerlo. Pero aquí está hablando de hombres y mujeres cristianos que tienen un don. Y hay personas que lo intentan, preparan un tema, se queman las pestañas. A ver, hermano, pásale. Y un chorizo. Y no, y la predestinación, y la elección, y la soberanía, y la eternidad. Y, ¿qué es eso? ¿Qué dijo? No todos tienen el don. Aquí está hablando de un don. Le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, tú lo tienes, pero te corresponde avivarlo, síguete preparando, Timoteo. Dios te lo dio, lo puso en ti. No en el don que anhelas, no en el don que codicias, sino en el don que Dios te dio. En ese funciona. Porque a veces nos pasa, no, es que yo a fuerza quiero cantar, pero cantas bien feo. No, pero es que es lo mío, no me has escuchado. Ya te oímos, hermano. Ya se te dio no una, 2 oportunidades de audicionar. Eres desentonado, no sabes tiempos. ¿Qué más, maestra? Afinación. Ayúdeme, voz. Que se escuche. Oído. Hermana, ¿en serio? No, por favor. Entonces, tú puedes anhelar un don, puedes codiciarlo. Si no lo tienes de parte de Dios, para. Es que solo tengo el don para enseñar. Gloria a Dios. Ejecútalo. Funciona sobre ese don, no estés buscando otros. Conténtate con lo que Dios te dio. Yo usaba el ejemplo el miércoles compartiendo de esta serie de un corta uñas. ¿A cuántos les gustan los regalos? Bueno, no a todos, pero a algunos sí. Y entonces llega el pastor y te da un regalo. Y lo abres, un corta uñas. Ya tenía, pastor. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Un corta uñas o nada? Es así, hermanos. Tú eres nacido de nuevo y Dios te da un don. Puede gustarte o no gustarte, lo más conveniente es que le des gloria a Dios, le agradezcas y lo ejecutes. Guarda tu corta uñas. Ahora tienes 4 o 5. Enseñanza. Es un don, es una gracia. Escuchen en qué consiste el don de la enseñanza. Es un don que es una gracia que capacita a algunos, número 1, para entender la Escritura. Esa es la primera etapa. ¿Cuántos entienden la Biblia? ¿Cuántos entienden la Biblia? Eso es una cosa. Otra es que lo expliques y otra que te entiendan. No, es que tuve una revelación de parte de Dios. Ajá, ¿y qué? No, pues haz de cuenta que Elías cuando llega y el fuego que... El don de la enseñanza es esa gracia dada por Dios. Para entender, pero también para explicar y que te entiendan. Segunda de Timoteo, no vayas, 2:2, voy rápido. Dice, lo que has oído de mí, Pablo se refiere al Evangelio, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Aquí es donde fracasa mucho el G12. ¿Por qué? Porque te dicen, tienes que hacerte de 12 discípulos. Y luego los 12, a fuercita, tienen que enseñar. Y ni tienen el don, pero ahí están haciéndole al MacGyver. No, es que ya tengo mis 12, de esos 12, 8 enseñan horrible.
pero están obligados. Y ahí está el fracaso. Dice, no, Pablo le dice a Timoteo, idóneos para enseñar, es decir, que tengan el don. No, pues ahí ya se quedan muchos. Hechos 15:35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra. Luego Hechos 18:24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Ojo con esto. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, muy bien preparado. Alejandría tenía la mejor biblioteca de la historia hasta ese momento. ¿Qué dice de él? Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía del bautismo de Juan. Entonces fíjate lo que dice, era un gran maestro. No lo discute la Biblia, lo asegura, pero estaba incompleto. Luego ya en el verso 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, predicando, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces fíjate, habla de la humildad de Apolos, de recibir una reconvención y ser humilde, con sencillez. Y dice, está bien, gracias, qué bueno que me dijeron. Muchas gracias por decirme, Priscila. Y Aquila, qué buen detalle, que ahora conozco más. Soy un predicador más completo. ¡Wow! Es decir, que el cristiano tiene el don, pero puede seguir aprendiendo de otros, ¿sí o no? Sí. El día que ya me escuchen a mí decir, no, ya lo sé todo, ya lo perdimos. Siempre podemos seguir aprendiendo. Amén. Versículo 8, el que exhorta. En la exhortación. Exhorta es la palabra griega parakaleo y se deriva de la palabra griega paracleto. ¿Cuántos saben qué es paracleto? El Espíritu Santo. Entonces ahora sí pregunta, ¿en qué consiste el don de exhortación? La palabra parakaleo tiene el significado de aconsejar. Porque pensamos en exhortación y, ¿no? Te habla el pastor que te va a exhortar. ¿Y qué piensas? Ya valió chetos. Si como que asociamos exhortación con regaño, disciplina, te van a señalar algo y no, en realidad es aconsejar. El hombre, la mujer que tienen este don son personas que aconsejan. También significa animar, aconsejar, animar. También parakaleo significa advertir. La persona tiene un don y se acerca y te dice, oye, no vayas para allá. O sea, hacia allá, donde estás yendo, no es el camino, te advierte. Oye, no hagas esto y te avisa. Que hay quien lo tiene. Ojalá que tengamos aquí muchos hermanos. Pero parakaleo también significa fortalecer. Entonces, quien tiene ese don, pues es bien importante. Acompáñame a Hechos 14:21. Deja una marquita ahí, por favor. Hechos capítulo 14, verso 21. ¿Llegamos? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, ahí está, parakaleo, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles 2 puntos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces fíjense, cristianos con el don de afianzar la fe de algunos, que ya con la experiencia y el tiempo que tienen, te ven y dicen, oye, el hermano anda chafeando,
La hermana anda chafeando. Y entonces llegan y fortalecen tu fe. Te dan una palabra, pero eso es un don, no lo podemos forzar. Saben que estás pasando una prueba, que estás pasando una situación y tienen el don y se acercan y con lo que te dicen te animan. ¿En serio? Sí, no, mira, y te dan un par de versículos, te dan una palabra precisa porque tienen el don y te fortalecen, te animan. Cuando Pablo le aconseja a Timoteo como pastor, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, paracaleo. Aconseja, anima, fortalece la fe, corrige. ¿Cómo? Conforme a la medida de la fe, siempre alineado a la palabra, Timoteo. También el autor de la carta a los Hebreos escribe, vamos si quieres, Hebreos 10:24. Y considerémonos, ¿ya llegaron? ¿Quiénes se lo saben de memoria? Sus caras así de los del discipulado, así de... Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Esperen, pausa ahí para saludar a los hermanos del internet. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino paracaleo. Ahí está. Sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? A veces entendemos el regreso de Jesús como literal, pero también es si yo me muero, si tú te mueres hoy en la noche. En tanto se acerca ese día, exhorta, paracaleo. Está bien, ya voy a avanzar. Romanos 12, el que reparte con liberalidad. La mejor traducción de esta palabra al español sería el que comparte. El que comparte con liberalidad. Más que repartir, porque repartir es más bien como, bueno, pues me dieron un pastel y yo lo voy a repartir, pero no. Habla más bien de que el pastel es mío y lo quiero compartir. Hágalo con liberalidad. Repartir es la palabra griega metadidomi y significa entregar, compartir o repartir. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Otra vez la cita de Hechos 6, las viudas. Y estas personas por las que tenían que orar, a eso se iban a dedicar. Háganlo con liberalidad, los diáconos. Entonces, fíjense qué interesante porque hay varios dones operando al mismo tiempo. Hay personas que solamente tenemos un don y otros tienen 2 o 3. Conocemos algunos hermanos que están superdotados. Cantan, predican, mascan chicle y... ¿no? Yo me tocó uno. Y me contento con mi corta uñas, le doy gracias a Dios y lo ejerzo. Pero fíjense cómo operan, o sea, estamos hablando de diáconos ya, de servir, y aquí de repartir, y las mismas personas lo tenían. Y con alegría llegaban, buenos días, viuda Martínez, viuda Ramírez, viuda no, le trajimos su comida, tocaban en sus casas, lo hacían con gozo, repartían y servían. 2 dones ejecutados al mismo tiempo. Eso es maravilloso. Escucha 2 Corintios 9:7 en las Américas. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Son personas que tienen el don. Y de esos sí tenemos aquí en la iglesia. Me da mucho gusto decirlo. Hay personas con ese don y lo dan con liberalidad. A algunos hasta les he tenido que poner un freno. Digo, no, hermano, con prudencia, porque también en la iglesia hay camarones. Que no se oiga tan feo, ¿no? Tiburones no, si está así como, ay, pastor, no. Y luego van a llegar y te hacen así la carita de, como ahorita que estábamos alabando, así.
Y dices, hermano, ¿qué tienes? Nada. Hermano, pero ¿cómo nada? Así. Es que no he comido. Y ahí va el hermano. Y ya luego me dice, pastor, le di 50,000 pesos a la... Hermano, el otro hermano le dio 80 el sábado pasado y la hermana 30,000. Ahorita le acaba de dar el cheque. Entonces yo les digo, hermanos, no, con calma. Si quieres, pregúntame y yo te puedo orientar. Entonces me dicen, pastor, ahí esta parte, ¿qué onda? Mira, pues ayuda al hermano, ayuda a la hermana. No, tú encárgate, pastor. El otro día alguien muy hermoso echó en el alfolí una ofrenda para alguien y le puso con una liga y dijo, esto es una ofrenda para el hermano Pascual. Y pues ya los sugieres fueron, le dijeron, hermano, con liberalidad. Han entendido que nada nos pertenece, que todo es de Dios. Y abren sus manos. Y Dios los prospera. Pero el peligro de que yo predique algo así es como, ¡ay, en serio! Y entonces, no. Yo no apelo a su codicia. No, pastor, no es cierto. Yo ya aventé y nada. Ah, bueno, pues analiza tu corazón. Voy a avanzar. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se deben ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar. El que preside con solicitud. Este es un don que está dado a las personas que Dios ha designado para el liderazgo, la dirección de la iglesia. Escucha Nueva Traducción Viviente. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, dice. ¡Wow! Eso es Nueva Traducción Viviente. Y Nueva Versión Internacional lo traduce. Si es el don de dirigir, que dirija con esmero. Inmediatamente me fui a la Real Academia Española y investigaba la palabra esmero. Escucha la definición del diccionario. Sumo cuidado y atención en hacer las cosas con perfección. Ya me fundí. Dije, qué lejos quedo. Qué lejos quedo de hacer las cosas con perfección. Me hace mucha falta poner cuidado, poner diligencia, poner atención. Es un don. Por eso creo que las personas que están en la dirección del cuerpo, de la iglesia, pueden llegar a ser confundidas. En que más allá de un don es un oficio. Y comienzan a hacer las cosas por dinero, por lo que van a cobrar o lo que van a ganar, la remuneración, y se pierden en ese camino, cuando no es un oficio, es un ministerio. Acompáñame a Primera de Pedro 5:12. Espero no haberme equivocado, pues Pedro tiene dos, ¿no? Nada más, primera y segunda. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer el verso 1 y 2. ¿Están? Los espero. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia, dice Pedro. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? Si no, ya me equivoqué y es cuarta de Pedro. No existe, pastor. 5, 1 y 2. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos, dice. Creo que es otra versión, ¿verdad? Ah, sí, olvidé anotarlo, pero tomé otra versión. Usted sígame en Reina Valera. Y si alguien tiene esta versión, dígame cuál es. Creo que es traducción al lenguaje actual. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Fíjense lo que está escribiendo Pedro. Testigo presencial y ocular que estuvo, que vivió, que comió, que durmió con el Señor Jesús. Dice, yo soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él,
disfrutaré de parte de su gloria. Qué tremendo, con qué certeza lo dice. Mi consejo es el siguiente, 2 puntos. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que agrada a Dios, y no por obligación de ganar dinero. Ahí está el don de liderar, de dirigir, de cuidar. Y terminamos por hoy con el que hace misericordia con alegría. Finalmente se menciona este don, que es el de hacer misericordia, o como bien lo traduce la NBI, asistir a los que se hallan en apuros. ¿Habrá personas que se hallan en apuros? Bien puede estar haciendo referencias a personas que estén enfermos, puede también referirse a personas que estén en prisión, puede hablar de personas también que estén desanimados, deprimidos o postrados en una cama. Miren, muchas veces nosotros nos metemos en dificultades por nuestras propias malas decisiones. Esa es la verdad. Tomamos malas decisiones, pecamos, y estos pecados nos llevan a la muerte en alguna o en todas las áreas de nuestra vida. Pero ciertamente en otras ocasiones no es así. Simplemente llegan circunstancias a nuestras vidas, pasan cosas, y entonces en ese momento juega un papel muy importante estas personas. Estos hombres, estas mujeres que tienen el don, y que en ese momento en donde la estás pasando mal, donde está oscura la noche, tú ves una mano extendida. Híjole, ora a Dios por si tú tienes ese don. Una mano que no te señala, que no te está juzgando, que no te está acusando de nada, sino solo se extiende para darte la mano, ayudarte a salir, para darte un abrazo, para darte una palabra de esperanza. Y qué bueno es, ¿no? George Whitefield, no sé si has escuchado de él, pero él dice que si hemos de mostrar misericordia, debemos recordar que nosotros también somos pecadores. Ese sería yo, dijo Whitefield, si no fuera por la gracia de Dios cuando vio a un criminal camino a la horca. Voy a concluir el mensaje, estoy terminando. Pablo ha hablado, nos ha enseñado con relación a cómo debe ser esa convivencia con la congregación, con la iglesia. Nos recuerda y nos enseña que más allá de quejarnos de los dones que no tenemos, tenemos que hacer algo con los que sí tenemos. Dios me dio algunos dones o algún don y tengo que llevarlo adelante, porque va a venir un momento en donde el Señor me llame y te va a decir, ¿qué hiciste con el don de enseñanza que te di? Y tú le dices, Señor, tenía don de enseñanza. No sé si es de risa. ¿Qué hiciste con el don de presidir? Pues que yo nunca supe, Señor. ¡Wow! Te di un instrumento súper dotado. Pocos hombres, pocas mujeres tenían ese oído que yo te di, esa garganta que yo te di, y la usaste para cantar a la tristeza, a la desilusión, a la desgracia, a la depresión, al alcohol. Señor, no, sí lo supiste. ¿Qué estamos hoy? 22 de junio 2025. Lo escuchaste claramente. No tienes para dónde hacerte. Yo tengo un rol en el cuerpo. Tengo que hacer algo. Lo he dicho antes. Tú te golpeas, tu pierna deja de funcionar y tú comienzas a
te compensa tu otro órgano, pero eso no debe ser siempre. Si no, ¿qué pasa? Se te empieza a hacer una bola aquí, porque no estás diseñado para eso. El cuerpo tiene que funcionar todo. Hay un rol que tienes que desempeñar. Entonces, ahora que yo tengo ya un concepto de mí correcto, ni más alto ni más bajo, sino me veo al espejo de la palabra, Dios ha hablado, conozco mi don, tengo que llevarlo adelante. Tienes que mantenerte atento y concentrado en desempeñar ese don o esos dones que Dios te dio. Tal vez tienes muchos. ¿Para qué, pastor? Para que el cuerpo funcione. Para que el cuerpo crezca. La congregación sigue creciendo. Eso es una buena señal. ¿Y si nos estancamos? Yo no persigo el crecimiento numérico, pero es una buena señal. Necesito de tus dones. La iglesia necesita de tus dones para que continuemos creciendo y funcionando. De otra manera, le restamos fuerza, hermanos. Mutilamos el cuerpo. Sí, ahí está el brazo, pero... sí, vamos. Y agarras todo con la izquierda. Y tu derecha no funciona. Mutilamos el cuerpo porque tú no quieres poner tus dones en servicio. O sea, somos todos los que llevamos la carreta, pero tú no solo no la llevas, sino que te subes. Híjole. ¿Qué onda, Caro? ¿Jalamos o la soltamos? ¿Sí? Eso pasa cuando hacemos eso, esas actitudes. No, que me jalen. Y ahí va la carreta y Wendy. En vez de llevar la carreta, todos te subes. Y no solo no ayudas, sino que corres el riesgo de volverte una carga. Y Dios no nos llamó a eso. Yo amo este cuerpo. Así de imperfecto, así de calvo y de... Me gusta este cuerpo, Casa de Oración Cancún. Me siento extremadamente bendecido de poder pastorearlos este tiempo. Y somos imperfectos hasta la otra esquina, pero eres importante y el cuerpo te necesita. Ya imagínense ahí un ojo. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya? No, pues sí se ve diferente. O sea, ¿nos compramos un bastón o echamos a andar? ¿Qué hacemos? El bastón, dice. Yo no sé si te anima. No es mi intención dejarte desanimado, sino que te quedes con un ánimo de parte de Dios. Para allá. Si no sabes cuál es tu don, por lo menos que al menos te vayas con este deseo y lo pongas en manos de Dios. Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Dónde quieres que te sirva? No quiero anhelar otra cosa que no, ni quiero perseguir algo que no. Quiero funcionar en el don que tú me has dado. Déjame servirte, Señor. Que el día que me llames, solo tenía 3 peces y 2 panes. Vamos a multiplicarlos. Amén. Póngase de pie, por favor.